Hola mis queridos amigos, qué bueno poder estar aquí compartiendo con ustedes nuevamente y hoy les tengo una sorpresa espectacular, un hombre que siempre es muy bienvenido a nuestro programa por su sabiduría, por su ejemplo que ha dado en el mundo, por todo lo que ha creado a través de la bioneuroemación y también un curso de milagros. Es realmente un hombre del que yo personalmente he aprendido muchísimo, el que me ha ayudado a crecer y que además a él lo ha hecho con miles de personas alrededor del mundo. Así que bienvenido Henry Corbera a nuestro programa. Gracias, un placer estar aquí, un placer estar en Colombia y bueno, aquí estamos para lo que haga falta. Gracias Henry. Bueno, hoy vamos a tocar un tema que es increíble porque yo creo que es un tema que siempre toca de una manera muy sensible a las personas y tiene que ver con las relaciones de pareja. Sí. Y yo recuerdo al haber estudiado contigo que tú siempre dices que nada es casualidad y que todo lo que nosotros vivimos realmente es un espejo de lo que hay dentro de nosotros. Entonces hay personas que dicen, pero yo cómo voy a estar con este ser humano, yo qué tengo que ver, y tiene todo que ver, Henry, pero ¿quién mejor que tú crees para decirlo? Bueno, vamos a ver, yo al final no es que lo diga Enric. Sí, sí. Enric lo que hace es leer a muchísimos autores, recordar a la gente que desde hace miles de años eso se viene diciendo. Primero lo decían los grandes maestros de Oriente, Advaitas, o sea, donde trabajaban la filosofía no dual. Sí. Por ejemplo, Buda decía que todo está conectado y todo está correlacionado, ¿no? Por ejemplo, el Tao dice prácticamente lo mismo y la física cuántica también está diciendo lo mismo, que todo está conectado e interconectado. Yo siempre hablo de Nikola Tesla, que fue el descubridor de la energía alternativa, entre otras cosas, sí. Y él siempre dice que si queremos conocer todos los secretos del universo, no deberíamos de pensar como humanos, sino como que somos energía, somos información, vibramos, por lo tanto todo lo que nos rodea resuena con nosotros, ¿no? Y ahí está la clave. Entonces nosotros trabajamos muy a fondo las relaciones interpersonales porque nosotros siempre no nos enamoramos de la gente. Nosotros tenemos unas sensaciones, unas atracciones o unas repulsiones, que puede ser con una persona que te casas con ella, o un amigo o un socio. Es como que hay algo hay un vínculo que va mucho más allá de la comprensión. Y entonces yo siempre digo que la gente no se enamora, sino que resuena, ¿no? Resonancia, exacto. Y cuando yo conozco a alguien y noto una sensación como muy agradable, digo, ¡ay, qué buena vibración que tiene! Estamos, ¿no? Pero al final es información. Y la información siempre se complementa. Vivimos en un mundo dual, en el que creemos que estamos separados, pero no es cierto. La separación es una ilusión, porque vivimos en un mundo polar, sí, o dual, donde está la polaridad masculina, la polaridad femenina, el yin, el yang, lo negativo y lo positivo. Y como siempre digo, no hay energías buenas ni malas. Las energías todas son importantes. Y si queremos, ni la luz es buena, ni la oscuridad es mala. Porque si yo quiero ver la luz de las estrellas, necesito la oscuridad de la noche. Y si yo quiero conocerme a mí mismo, necesito la otra complementariedad. Y en ese caso se manifiesta normalmente en la persona que vive conmigo o que estoy vinculado emocionalmente. Sí. El inconsciente no entiende si estás casado o no estás casado, pero sí un vínculo emocional. Entonces la atracción y la repulsión, en definitiva, siempre es la misma información. Y los grandes psicoanalistas, si me permites, siempre nos dicen que aquello que nos gusta de los demás y aquello que nos atrae de los demás y aquello que no nos gusta de los demás o rechazamos, es que está en nosotros. Y dicho de otra manera, yo no puedo ver nada fuera que no esté dentro de mí. Totalmente, Enrique, eso es absolutamente sabio. Yo creo que esa sería una gran sabiduría interior comenzar por eso, porque cuando tú haces responsable al otro, inmediatamente pierdes el poder, porque el otro entonces es responsable de nuestra vida y yo no puedo hacer nada si el otro Exacto. no cambia. Y te paralizas. Exacto, te paralizas. Ahí tú hablas, de hecho, de muchas personas que en esos vínculos interpersonales sufren de ansiedad, sufren de estrés y no saben por qué. Y es muy fácil. Eso. La ansiedad es, como explican muchos autores, por ejemplo Levin explica que la ansiedad es como un trauma congelado, donde el cerebro visceral y el cerebro cognitivo quedan como bloqueados, como hay órdenes contrapuestas. Y tiene que ver con la reacción biológica de lucha o huida. Entonces, ante una situación donde yo no afronto, por ejemplo, estoy en relaciones interpersonales, estoy en una relación de violencia. Sí. Y la mujer está en no puedo luchar, pero tampoco puedo huir.
Entonces ese trauma en el tiempo se queda como congelado, pero la biología permite la recuperación. Pero luego están las creencias. Ay, es que es el padre de mis hijos, es que... El matrimonio es para toda la vida. El matrimonio es para toda la vida, en fin, todas esas cosas. Y eso bloquea la resolución natural biológica de descongelar el trauma y la persona puede tomar una decisión, ¿no? Entonces, cuando eso queda bloqueado, y sobre todo por las creencias, la ansiedad es como una reacción del cuerpo, una pulsión corporal que te pide que descongeles la situación. Claro. Pero en vez de comprender eso, lo que hacemos es tenerle miedo al miedo. Y entonces como que es un bucle, ¿no? Y podemos llegar a ataques de pánico. En definitiva, la ansiedad te está diciendo de alguna forma que tienes que tomar una decisión sí o sí. Totalmente, Enric. Y bueno, y también lo vemos en lo de las resonancias familiares, porque muchas parejas terminan buscando una pareja que se encuentre a su padre o a su madre. Eso sucede muchas veces. ¿Cuál sería la mejor forma de nosotros hacernos conscientes, porque lo repetimos de manera inconsciente, para no tener que seguir repitiendo esos mismos patrones en esa relación de pareja, que es algo que son los mejores maestros de la vida? Yo siempre digo que la gente no busque maestros que normalmente duermen con él, ¿eh? Sí. O sea, entonces, Freud ya nos lo decía, ¿no? Que es imposible que las circunstancias de mayor sustantividad que vive la persona se pierden en la siguiente generación, porque entonces sería como un empezar de nuevo. Por lo tanto, las situaciones de estrés, que tienen que ver con que están mediatizadas por nuestra cultura, nuestras creencias, la religión, en definitiva la idiosincrasia de un pueblo, etcétera, etcétera, se pasa a la siguiente generación. Y normalmente vamos a suponer que, seguimos con el mismo ejemplo, es una mujer que vive una situación de violencia, de abusos, etcétera, etcétera, pero esa mujer no vive ese estrés y muere con ese estrés, pero las mujeres del clan van a heredar ese estrés. Entonces, como vivimos en un mundo dual, y si esa mujer tiene, vamos a suponer, 2 mujeres, esas 2 mujeres no van a vivir las situaciones de la misma manera. Habrá una que repita la situación y habrá otra que lo haga totalmente diferente. Y eso es lo importante, darte cuenta de que, yo siempre digo a la gente, si quieres saber qué información llevas, observa a un hermano o una hermana, porque la hermana o el hermano te complementará. Entonces, cuando tú tomas conciencia de que estás repitiendo la historia de tu madre, por ejemplo, mi marido, el de mi mamá, era alcohólico, y resulta que me caso con un marido alcohólico, y yo digo, ¿y para qué? Lo primero que hago es, pues nada, pues me divorcio. Bien, algo has aprendido, tu madre no lo hizo. Pero resulta que la siguiente pareja vuelve a ser alcohólico. Porque no se trata de rechazar la polaridad. Eso es lo importante. Yo no puedo rechazar la polaridad, porque si yo rechazo aquella polaridad, desaparezco yo. Entonces yo tengo que integrar eso. Y la pregunta que nunca se hace la gente es, ¿para qué yo estoy viviendo esa experiencia? Exactamente. Y entonces cuando digo, ¿para qué la vivo?, ya no echo la culpa al otro. Me estoy dando cuenta que otra persona también tiene la misma información que yo, pero la tiene complementaria. Entonces, yo puedo tener una madre que no ha sabido cuidarme o protegerme, y en cambio mi pareja ha tenido una madre muy sobreprotectora. Por lo tanto, tenemos una madre muy sobreprotectora y una madre que no ha protegido, en dos polaridades que se complementan, la masculina y la femenina. Y como tienen la misma polaridad, pero tienen la misma información, se atraen. Cuando te das cuenta de eso, automáticamente tomas conciencia, ya no juegas al juego de la víctima y de la culpabilidad. Y cuando la persona deja de jugar a esto, automáticamente el estrés baja. Y entonces tomas decisiones libres. Y eres capaz de mirar a tu pareja y decirle, oye, mira, hasta aquí hemos terminado. No hay resentimiento. Rabia, y entonces rencor. Es cuando realmente has trascendido. Y te puedo asegurar que la siguiente pareja que tengan esas personas, la que trasciende, ya no va a ser igual. Porque esa persona ha cambiado su percepción. Y como dice la epigenética, si yo cambio mi percepción de algo, cambio mi interpretación, cambian mis emociones, estoy vibrando de otra manera y por lo tanto estoy atrayendo a mi vida a otro tipo de personas. Y cuando eso te das cuenta, es un clic, es el momento que dejas de sentirte víctima o culpable de la situación, el momento que dejas de buscar la causa fuera,
momento que te das cuenta que eres tú que tienes que cambiar tu vida, pero no desde el rechazo, desde el resentimiento, o desde todos los hombres son iguales. Exacto, todos los hombres son iguales. Y por tanto a mí los hombres no me van a hacer más daño, porque a partir de ahora no voy a acatar a un hombre ni que me maten. No. Esto no es así. Excelente. Estamos en la polaridad y eso no es la solución. Bueno, ya venimos después de comerciales con esta conversación tan increíble que yo sé que nos va a servir a todos muchísimo. Enric, ahora que tengo la oportunidad de estar en tu curso, recuerdo a alguien que te preguntaba, Enric, tengo mucha molestia porque mi esposo está siempre fuera de casa y tú le preguntas, ¿y qué hace tu esposo? Y dice, es un diplomático. Entonces ahí viene el sinsentido común de los seres humanos, porque tú eres una persona para sacarles a la gente así, pero ¿qué estás esperando tú? O sea, como que no lo podemos creer y no caemos en cuenta de eso. Claro, es así. O sea, ella lleva una información de su abuela en que no soportaba a su marido y deseaba urgentemente que su marido se fuera de casa. Pero el inconsciente no juzga, ¿no? Y ese estrés pasa, hay una interfaz que es la madre que más o menos trampea la situación, pero los nietos no se escapan. Entonces ella es la solución. ¿Y qué se busca? Un hombre que está siempre fuera de casa. Total. Así de simple. Entonces ella, yo le pregunto, digo, pero tu marido cuando lo conociste estaba en casa. Dice, no, era diplomático. Por tanto, tú ya sabes que tu marido, si es diplomático, va a viajar. Claro. Entonces, es el sinsentido común que hace falta, ¿no? Entonces, claro, ella se quedó como, digo, claro, que tú llevas una información de que tú quieres el marido lejos. Dice, yo quiero a mi marido cerca. Digo, pero tú llevas esta información. Exacto. Y por lo tanto hay sufrimiento porque tu marido se siente obligado a venir a casa, porque sabe que tú sufres y viene por los niños. Pero en realidad tú no quieres que tu marido esté en casa. Es un tema de los hijos. Sí. Porque al final el problema no era que el marido estuviese o no estuviese en casa, sino que el marido no se ocupaba de los hijos. Ese era el verdadero sufrimiento. Exacto. Y él al final lo dijo. Digo, bueno, la verdad no es que mi marido no esté fuera de casa. Por lo que más sufro es que mi marido no está con sus hijos. Total, así claro, es. Y cuando se dio cuenta, dijo, ¿lo ves? Digo, pero ahora, eso lo comentas con tu marido, pero no desde el estrés o desde el resentimiento, sino tomando conciencia de que tú llevas una información donde tenías que escoger un hombre que de alguna forma tenía que solucionar el problema de la abuela. De hecho, eso cuesta un poquito entender, pero la epigenética nos lo explica. La epigenética nos dice que el estrés, la epigenética siempre tiene que ver con el ambiente, ¿no? Que va más allá de la genética. De hecho, la epigenética es muy importante, es una adaptación rápida a una situación de estrés, no podemos esperar a la evolución. Sí. Por lo tanto, el trauma vivido por mis ancestros, yo lo tengo que reparar, pero para repararlo, yo tengo que vivirlo. O sea, para que una información se repare, alguien tiene que repetir la información y darle otro sentido. Claro. O sea, las situaciones que nos pasan y repetimos no es para sufrirlas, sino para salvarlas. Es para salvarlas. Exacto. Que ahí es que está el verdadero sentido de las cosas. Entonces, lo estoy viviendo, no estoy viviendo porque estoy condenado, porque tengo que sufrirlo, sino tengo que trascenderlo. De hecho, en la Biblia pone que los pecados de los padres se heredarán hasta la tercera y la cuarta generación. Pero claro, esto es como que, ¿y ahora qué, no? Eso es bloquea, ¿no? Es como que esta es la cruz que Dios te ha enviado, no, Dios no envía ninguna cruz. Sí, hay una información. La bioemoción es un método que te ayuda, es muy humanista y sobre todo también científico a la vez y metafísico a la vez, donde une la ciencia y la espiritualidad, donde nos hace comprender que ese trauma se puede repetir o por repetición o por complementariedad. O sea, repito la misma historia o la repito complementaria, ¿no? Sí. Entonces puede ser que sea una mujer que la abuela no soportaba los abusos de su marido y se sentía violentada, y tenemos a unas nietas que una no va con un hombre ni que la maten, y a otra que, como siempre digo, pájaro que vuela a la cazuela, o sea, que se aprovecha de los hombres, ¿no? Pero tampoco confía en ellos. O sea, ambas no tienen, es como que no saben confiar en los hombres, ¿no? No saben buscar un proyecto en común. Total. Pero cuando realmente comprenden
y se abren a la posibilidad de que sí que hay hombres que pueden complementar su vida, cuando realmente que sería como perdonar, pero no hay nada que perdonar. Cuando comprendes no hay nada que perdonar. Entonces, cuando te abres a la posibilidad de que seguro que hay hombres que me pueden estar conmigo y que me pueden respetar y que podemos formar un proyecto común, etcétera, etcétera, ¿no? Pero mientras estemos en el rechazo, mientras estemos en el resentimiento, mientras estemos en la culpabilidad, iremos repitiendo las historias. Yo he visto historias que la gente me dice, pero ¿qué pasa? Siempre me encuentro con los mismos hombres, siempre me encuentro con las mismas historias. Digo, porque no estás trascendiendo. Y te sigues culpando y sigues buscando afuera. Y te puede venir por un lado, te puede venir por el otro. Pero al final, por ejemplo, hay un caso de que una no quería la abuela, no quería ver a su marido porque, repito, no se sentía cómoda por 1000 razones. Y la nieta tenía un hombre que siempre estaba pendiente de ella, o sea, aquí estaba por complementariedad. O sea, tenía un hombre que lo controlaba por todo, o sea, no se separaba de ella ni a sol ni sombra, ¿no? Estábamos en el otro exceso. Entonces, las cosas no son ni negras ni blancas, hay matices, ¿no? Total. Y cuando eso lo ves, entonces en la bioneuromodulación te enseña a ser más asertivo, a ser más resiliente, ¿okay? Consciente y sobre todo desarrolla tu inteligencia emocional, ¿no? Y eso te permite entrar en un estado como de especie de paz interior, de equilibrio emocional y al final decides por ti mismo o por ti misma y no por rechazo a alguien. El problema no es lo que hagas, el problema es cómo lo vives y con la intención que lo haces, ¿no? Total, el tema de la percepción, que lo habla tanto un curso de milagros. Pero ¿sabes qué, Enrique? Ahorita vamos a volver con un tema que es muy importante en las relaciones de pareja y es un tema de creencias y es los hijos. Los hijos. Enrique, ¿qué creencias que tenemos con los hijos y somos capaces de sostener años de sufrimiento por nuestros hijos y no sabemos el daño que le estamos haciendo a ellos mismos? Entonces, cuéntanos un poquito de esto también porque... Voy a ir al grano. Y es muy fácil. La mayor violencia que existe es la sobreprotección. Total. La mayor violencia. Un hijo sobreprotegido es un hijo pusilánime, un hijo que es muy lábil a la frustración, un hijo que caerá fácilmente en las dependencias, de tipo emocional, de tipo de adicción, porque ante la frustración se esconderá en conductas muy adictivas. Más vale un abandono que una sobreprotección, porque el que supera un abandono sí que tendrá un trauma, pero ha encontrado los recursos para sobrevivir. Sí. Mientras que el que lo tiene todo, el que se lo facilita todo, el que nada tiene como que esforzarse, va a tener problemas. Por lo tanto, las mamás muchas veces caen en la sobreprotección. Y esa sobreprotección es como un mensaje diciéndole, tú sin mí no puedes. No es que sea esto, es como que normalmente por las madres es como que hay una frustración con la pareja, entonces proyectan su tranquilidad, su seguridad y su estabilidad emocional en los hijos. En el mundo hispano, la mujer que su hombre no está, por lo que sea, proyecta en el hijo esa falta de macho. Y realmente hay el complejo de Edipo, se ve muy claramente, y he visto casos donde cuando se ven mamá e hijo se besan en los labios. Sí, total. Es una cosa como, el inconsciente es como de hecho es un matrimonio onírico, pero es un matrimonio que para el inconsciente es así, ¿eh? Claro. Enrique, y cuando sucede que sostienes una relación de pareja que es dañina, que es tóxica, porque crees que no te debes separar por tus hijos. Esto es lo peor que le puedes hacer a un hijo. Porque la epigenética nos enseña, atención, que el estrés que está pasando mamá los 3 primeros meses de gestación va a marcar la vida de sus hijos. Pero encima, Bruce H. Lipton nos dice que desde los 0 hasta los 6 años los niños están en un estado delta y teta, que es una especie de trance hipnótico. Todo lo que viven en casa queda grabado en su inconsciente como órdenes hipnóticas. Y eso condiciona la vida de las personas. Por tanto, si sometemos a nuestros hijos a violencias, a gritos, a peleas, a ansiedades, a niños que cuando papá abre la puerta se tienen que esconder debajo de la mesa, de mayores, ni te cuento.
Total, Enric. Bueno, Enric, la verdad nos has dejado unas enseñanzas grandísimas en este programa. Yo sé que para todos va a ser de un gran crecimiento en esa sabiduría interior que todos de alguna manera debemos desarrollar para esas relaciones interpersonales que son el gran mensaje y el gran reto que tenemos para superar todos los seres humanos. Así que muchas gracias por esta gran conversación. A ti. Solamente recordarles que la gente no se sienta culpable, y si tiene que perdonar, que se perdone, y que levanten la mirada y que pongan un nuevo futuro en sus vidas.